Dios les bendiga, mis hermanos. Pues aquí nuevamente grabando, en esta ocasión el tercer video sobre este documento de Fiducia Supplicans. Hoy avancé un poquito más, eh, no sé cuánto me va a llevar el video, pero bueno, no traigo prisa. Finalmente yo, como les propuse, es que ustedes lean todo el documento sin prejuicios y en clima de oración, y eso es lo que estoy haciendo. Algunos me citan ya que si vas a ver la verdad del numeral, creo que 30 y algo, etcétera, pues ya me tocará, ¿no? Yo voy paso a paso. Para hacer la oración, voy a hacer nuevamente, no voy a ir de uno en uno. Yo ahora, la otra vez hice nada más uno, pero creo que por practicidad voy a encomendar en cada video o transmisión cuando tenga internet suficientemente estable, 5 de nuestros hermanos que del número que ya he adoptado, que me está diciendo mi esposa que ya lo sumó y son 42, la edad que tengo. De 42 de los 1700 hermanos y hermanas en situación de calle que habían fallecido en dicha situación de calle en Los Ángeles en este año 2023, ¿verdad? Entonces, y que vuelvo a repetir como el video pasado, los invito a cuestionarnos también en este sentido, ¿eh? Me parece un poco ridículo que estemos solamente tomando este documento como signo de debate o de pensar, de repensar, etcétera. Y este tipo de dramas que nada más aquí en Los Ángeles, ¿eh? Quiero saber cuántos en el mundo en este 2023 han muerto en una situación de calle, literalmente como un animal en las calles. Entonces en esta, y para los que no han visto el segundo video, aquí en Los Ángeles se hizo un encuentro interreligioso en la Catedral de Los Ángeles, en donde se oró por la memoria de ellos y se hicieron unas velitas y y se puso su nombre. También hubo unas velas en anónimo porque hay personas que murieron en esa situación, pero que ni siquiera, o sea, no solamente la pobreza de morir en las calles, ¿va?, desamparados, sino ni siquiera con la chance de poder ser identificado. De hecho, me pasas la, la anónima, porque la anónima siempre la voy a tener en cada por todos los hermanos que han muerto en situación de calle este año y que ni siquiera pudieron ser identificados. Pero de los que sí han podido ser identificados, entonces voy a tomar, vamos a orar por David Kennedy, por Derrick Grajeda. De hecho, déjenme de unas prenderle. Bueno, este fue el de la primera vez, el de ayer, o antier, David Allen. Vamos a prenderlas para que nos acompañen prendidas. David Kennedy, Derrick Grajeda, o sea, en que voy a nomás hacer 4 más para que con el de ayer sean los 5. Antier, perdón. DeAndre Jackson, y David Cube. Como ven, todos los que me terminé llevando son en orden alfabético, por eso todos empiezan con la D. Y por esos hermanos y por los que murieron sin poder ser identificados, su nombre, su identidad, hacemos una Ave María en latín. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, he ido avanzando en oración sobre el documento, leyéndolo y orándolo, meditándolo. Y ahora voy a tocar
paso a la parte de el sentido de las distintas bendiciones, ¿verdad? Y cito el numeral 7 que dice: por otra parte, la respuesta del Santo Padre anteriormente mencionada nos invita, o mencionada se refiere a la respuesta que se dio por los Dubia, nos invita a hacer el esfuerzo de ampliar y enriquecer el sentido de las bendiciones. Me queda cada vez más claro que este documento realmente quiere ser renovador en ese sentido, ¿no? Pensar el hecho de la bendición, pero de una manera amplia y no como vimos en el pasado, en los numerales que es 4 en adelante, sobre que la bendición sea una cuestión meramente litúrgica o sacramental. Ojo, yo no estoy diciendo que este repensar, esta ampliación del concepto de bendición esté bien o esté mal. Yo en este momento estoy asumiendo, digiriendo como tal y como me han visto en los dos videos pasados, diciendo lo que me hace sentido, lo que no me hace sentido, ¿eh? Para poder no hacerla fácil, que es apoltronarme en las visiones de otros que ya han hablado y que por principio no he estado viendo esos videos. Al final ya que ya haya leído, les recuerdo que haré otro con mis conclusiones y ahora sí, habiendo escuchado los otros videos, por si necesito hacer alguna corrección o una reafirmación con estos videos que estoy realizando. Entonces repito, el numeral 7, por otra parte, la respuesta del Santo Padre anteriormente mencionada nos invita a hacer el esfuerzo, está hablando de hacer un esfuerzo, es decir, que no es fácil, de ampliar y enriquecer el sentido de las bendiciones. Aquí mi pregunta es si esa ampliación es legítima, orgánica en la explicitación y renovación católica. Entonces lo dejo yo como en pregunta. Me sugería esto, ¿eh? Porque repito, esta ampliación puede ser un tanto abusiva o arbitraria o forzada. O puede ser muy buena, pero que requiere un esfuerzo, que no va a ser sencillo. Generalmente la Iglesia ha tenido algunas reformas que en su momento a nosotros ya nos llegaron digeriditas de años y años y años y años. Pero al inicio crearon mucho conflicto. Que no se nos olvide que muchos de estos procesos que ha habido en la Iglesia, a algunos nos toca ya encontrarlos más digeridos y a otros les tocó con pico y pala, ¿eh? Básicamente llevarlo. Entonces mi pregunta, muy objetiva, intentando ser muy objetiva, mi pregunta es si esta ampliación que se intenta hacer de las bendiciones es legítima, orgánica y que va en esta tónica de lo que he estado mencionando del numeral 66 del Catecismo, en donde se nos habla que la revelación pública, el depósito de la fe ya está dado, pero no está completamente explicitado. Si esta ampliación de lo que se entiende por bendición va en la tónica de lo legítimo, de lo orgánico, de la explicitación del numeral 66 del Catecismo y de una renovación católica, es decir, universal, yo lo vería con buenos ojos, ¿verdad? Pero bueno, yo voy avanzando con el documento poco a poco. El numeral 8. Las bendiciones pueden considerarse entre los sacramentales más difundidos y en continua evolución. Ellas, de hecho, nos llevan a captar la presencia de Dios en todos los acontecimientos de la vida y recuerdan que incluso cuando utilizan las cosas creadas, el ser humano está invitado a buscar a Dios, a amarle y a servirle fielmente. Por este motivo, las bendiciones tienen por destinatarios las personas, los objetos de culto y devoción, las imágenes sagradas, los lugares de vida, de trabajo y de sufrimiento, los frutos de la tierra y del trabajo humano, y todas las realidades creadas que remiten al Creador y que con su belleza lo alaban y bendicen. De este numeral 8 me hizo ruido el término evolución, porque cualquier persona que sabe
en filosofía sobre todo, este término evolución es un término que generalmente cuando se mete en la cuestión de la teología uh, no da muy buenos frutos, que digamos, ¿verdad? Repito, se puede hablar de renovación, hasta un cierto punto actualización, ¿verdad? Pero evolución, tengo que ser muy honesto, me hizo mucho ruido. Pongo el contexto nuevamente, el término en que lo pone el documento. Las bendiciones pueden considerarse entre los sacramentales más difundidos y en continua evolución. Si me preguntan, yo podría decir en continuo desarrollo, distinto, o en continua renovación. Pero evolución a mí no me hace clic personalmente. No sé si estoy siendo quisquilloso, pero no me hace clic. Además, este numeral me parece que queda claro en cuanto al propósito de la bendición. Tal cual lo dice, es... permítanme, déjenme encontrarlo otra vez. Captar la presencia de Dios en todos los acontecimientos de la vida. Y nuevamente, las personas en parejas irregulares, porque esto no solamente es para parejas con atracción al mismo sexo, sino para aquellos que son heterosexuales pero que hay algún tipo de irregularidad. Me pregunto si no tienen necesidad de captar la presencia de Dios en todos los acontecimientos de la vida, incluyendo la vida rota que tienen. Que si se dio una mala decisión en el matrimonio y ya está separado, pero sin nulidad, pero en este sentido yo sé que algunos no están de acuerdo, pero yo estoy muy de acuerdo con el Papa Francisco de que la realidad supera la idea y de que la vida se toma como viene. ¿Te metiste la pata? Pues listo, ¿qué? ¿Te la vas a pasar lloriqueando todo el tiempo? ¿O afrontas la vida como es? Y en la medida de lo posible vas sanando y vas tomando decisiones que puedan reconstruir, restituir, reformar, sanar, etc. Pero no se parte de un ideal que no está. Debería de estar, pero no está, y esa es la realidad cruda que solamente aquellos que evangelizan ensuciándose las manos, no simplemente en un monitor, en una computadora, pueden entender este tipo de cosas. De otra manera, yo se los podré explicar, no lo van a entender nunca. Salvo que ustedes el día de mañana estén en ese sitio. Tú que esperabas que tu matrimonio no pasara ningún tipo de crisis, ni que hubiera divorcio, ni que te abandonaran y todo eso, nada, ahora ya estás así. Ah, mira, ya cuando estás en esa situación, fíjate que como a lo menos tendrías un poco más de empatía en decir, lo que es pecado y punto. Pero tampoco nos podemos quedar simplemente en una condena. No hay formas de renovarse, de salir, de refrescarse, de encontrar una lucecita en esto. Igual con lo que menciono con nuestros hermanos de atracción al mismo sexo. Listo en materia sexual, pues evidentemente hay algo roto, hay algo que no embona con el plan de Dios. Pero en todo lo demás, ¿se tiene que caer en el pesimismo o hay formas de ayudarlos? Y en base a que se desarrollen en las demás áreas, chance y van a tener un día la voluntad para poder tomar decisiones congruentes con la revelación de Dios en su materia sexual. O simplemente les decimos no, es un acto intrínsecamente desordenado y punto, ya van para afuera. No sé. Otro propósito que menciona aquí el documento de la bendición, buscar a Dios. De entrada, el buscar a Dios, en una lógica básica, sería precisamente para aquellos que no lo tienen. Pero es que hasta para aquellos que pudiéramos decir que lo tenemos, objetivamente lo tenemos. Porque a veces puede ser ese el gran engaño de creer que nosotros sí tenemos a Dios. Repito aquello de Benedicto XVI. No es que nosotros tengamos la verdad nos tiene a nosotros. Es si la verdad, ¿quién es Dios? ¿No?
Y la bendición es para ayudarnos a captar la presencia de Dios en los acontecimientos, como sean los acontecimientos, pero que ahí está presente Dios. Alguien me va a decir, no, pero Dios no puede estar presente en el pecado. No, en el pecado no, pero en circunstancias de pecado sí. De hecho, la misma Sagrada Escritura dice que el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. Buscar a Dios, amarle y servirle fielmente. Propósito de la bendición. De hecho, me dirán, alguien que no está en una situación irregular, en situación de pareja o en situación sexual, puede estarse brincando, puede estar recibiendo la bendición, pero por heridas en otras partes que no son en esta cuestión de materia sexual, puede no estar captando la presencia de Dios y está recibiendo la bendición legítimamente, pero no está captando la presencia de Dios en su entorno. No está buscando a Dios y mucho menos le ama y le sirve. Yo creo que tengamos mucho cuidado, ¿eh? Esto no es tan sencillo de discernir. Ahora, si se sigue sosteniendo la pecaminosidad del acto homosexual, esto lo describí mucho en el video anterior, hasta el momento no he encontrado en el documento, hasta donde voy, una cita en donde diga que la concepción de los actos, que es lo que se condena en la iglesia, los actos homosexuales que ya no son intrínsecamente desordenados. No lo he encontrado, me falta documento. Si me lo encuentro, ya más o menos van a estar pensando lo que voy a opinar. Pero en este momento yo no encuentro una parte en donde se revire y se diga que lo que dice el catecismo, que los actos homosexuales ya no son intrínsecamente desordenados. Entonces, si se sigue sosteniendo la pecaminosidad del acto homosexual o contra natura, pregunta, ¿la bendición podría ser un acercamiento que a la postre lleve a esta verdad con un corazón suavizado por la acogida y no petrificado por los pronunciamientos meramente moralistas? Me explico. Si se va a dar la bendición a una pareja que está teniendo los actos, teniendo claro que no se bendice el acto porque es intrínsecamente desordenado, pero estas personas pueden creer que ese acto no está mal y llegan en su conciencia a pedir esa bendición. Esa bendición que los acoge, pregunta, estoy haciendo pregunta, no ayudará a que el cinismo que tienen respecto a lo que es pecado, que es el acto homosexual, ellos vayan tomando conciencia gracias a que se les ha acogido. Ellos van a tomar conciencia más suave, más orgánica de que esos actos son intrínsecamente desordenados. Porque ¿cuál es la otra, cuál es el otro parámetro, el que ya hemos visto por mucho tiempo? El parámetro es simplemente refrescarle la verdad en la cara y las formas de poder decir la verdad como tal, curiosamente, es lo que los puede alejar y volverse cada vez más cínicos y más cínicos. Pues ahora, ¿sabes qué? Para ti, miren, yo he tenido entre ellos uno de los acosadores del lobby LGBT, se ve su ardor, o sea, su resquemor. ¿Cuántas veces no le habrán cantado la verdad simplemente y estrellándose en la cara? El problema es que el tipo ahora está demasiado amargado que ni capacidad tiene ya de diálogo. Porque yo en principio no fui agresivo, lo invité al diálogo y él no. Entonces yo quiero decir, supongamos, mañana el Papa suspende este documento y todo eso y dicen, ¿saben qué? Listo, ya no aplica. ¿Qué hacemos? Sigue habiendo hermanos de estos. No, pues decirles la verdad no ha tenido solución. En algunos sí, porque pues, hay testimonios y de hecho muchos se agarran de eso. Tengo un testimonio de una persona, pero yo les he dado también testimonio de personas que tienen AMS, atracción al mismo sexo, y que viven en castidad.
pero que me dicen, ¿sabes qué? Cada vez que veo a otra persona con atracción al mismo sexo que no vive en castidad, me da como envidia, me da coraje, etcétera. Y yo les he dicho, es una cuestión de interiorizar, porque muchas veces lo que creemos que es una conversión, más bien es una represión. No se ha interiorizado la castidad. Simplemente uno no quiere tener la culpa de estar pecando en contra de la castidad, entonces vive un tipo de castidad, pero no la está interiorizando. Y eso causa una frustración y una amargura terrible. Terrible. Entonces yo quiero darle el beneficio de la duda a este documento de que chance y la vía pastoral que quiere tomar es, no chance, me parece, es riesgosa, es peligrosa. Yo no niego, es riesgosa y es peligrosa. Pero es que, vuelvo y repito, como en el caso de la situación de China, se le van a la yugular al Papa Francisco porque mira, está haciendo negocio y está bajando las manos contra el gobierno chino y la represión contra los cristianos allá, etcétera. Y vuelvo a decir nuevamente, reto a cualquiera que critique eso, que me diga cuál es la situación real, objetiva y efectiva para que no haya persecución a los cristianos en China. Nada más que se comprometa a que si se logra poner su visión, si no se soluciona el problema, que lo menos pague unos 15 millones de dólares. Quiero ver quién se avienta ese trompo al uña, como dicen en México. Porque desde tu poltrona cualquiera sabe, no, lo de China se tiene que manejar así, así, como tú no eres los que queman las papas allá adentro. El mismo Papa Benedicto XVI no lo lincharon como el Papa Francisco, pero el Papa Benedicto XVI permitió que del catecismo se retirara la parte de condena contra el comunismo, porque esa fue la condición para que el gobierno comunista le permitiera imprimir el catecismo, a lo menos el 99% del catecismo fuera impreso, y el Papa Benedicto XVI no se quedó, ay, no, si me van a quitar una cosita del catecismo, etcétera, no es la fe pura, etcétera, no, dijo, que les llegue a los cristianos chinos, a los católicos chinos, el 99% del catecismo. ¿Habrá hecho bien? ¿Habrá hecho mal? ¿Se dejó doblar las manitas también? Hay situaciones, hermanos, en que, por eso digo, ojalá nos acercáramos a los documentos primeramente sin prejuicio, con recta intención. Ya lo decía nuevamente Santo Tomás de Aquino, es preferible equivocarse pensando bien, sí, es preferible equivocarse por pensar bien que por pensar mal. Y sobre todo en oración. Porque uno ve a veces comentarios en redes sociales, no solamente de este documento, de otras cosas, tú dices, este cree que este tipo de situaciones las tiene así como agarradas por el rabo. Como que si fueran 2 más 2, así de sencillo. Y la realidad es más cruda, más compleja. Entonces repito, si hasta donde voy en el documento no hay ningún cambio respecto a que los actos contra natura son intrínsecamente desordenados, entonces este tipo de bendición no está bendiciendo concretamente el pecado. Puede ser un elemento pastoral para acercar a estos hermanos que quizás son cínicos y que dicen, ¿saben qué? El acto antinatural, el acto homosexual, para nosotros no es malo. Bueno, pero ven, vamos a bendecir lo bueno que tienes. Y en base a esa acogida, empiece a procesarse un discernimiento en esas personas y digan, ah, ¿sabes qué? Posiblemente los actos que hacemos a nivel sexual contra natura no están bien, pero eso ya es fruto de una acogida y no simplemente de restregarle en la cara. El acto es contra natura, es pecado, el pecado mortal te lleva al infierno, y punto. Listo, el que quiera seguir haciendo, pero la inmensa mayoría no ha tenido efecto. Habrá alguno que te escuche
y cambie de vida, y repito, pongo entre comillas cambie, porque habrá que ver si cambia por una estructura de miedo y eso lo va a amargar. ¿Por qué? Porque no está cambiando, interiorizando la castidad, sino simplemente agarrándola para calmar su conciencia de que ya no está pecando. Y eso amarga a la persona. Amarga. Porque no se interioriza la virtud. Y chance y hay un pequeño porcentaje que sí cambia de una manera interiorizando la castidad, ¿no? Ese es el riesgo. Pero miren, yo tengo tanta empatía con el Papa Francisco porque si yo les explicara cuántos riesgos yo he tomado en mi vida pastoral, algunos me podrían decir que hasta irresponsables. Pero es que solamente entendiendo ese llamado interior que a veces Dios le pone a uno, en donde hacerse tonto simplemente lo va a amargar más. O decir no escucho, no escucho, no escucho. Por eso esa frase del Papa Francisco, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse, u otra frase que ha dicho, avancemos. Si nos equivocamos en el camino corregimos, pero no nos vamos a quedar apoltronados en nuestra seguridad de lo ya conocido. Porque la fe ciertamente no cambia en su sustancia, pero es dinámica, como el fuego. En palabras de Chesterton, la tradición no es la transmisión de las cenizas, sino del fuego. Y hoy hay muchos que se empecinan en que la doctrina católica sea una montañita de ceniza, no un fuego vibrante, no un fuego dinámico, que es firme pero que no se puede controlar porque nos supera a ti y a mí. Después viene otro apartado que se dice que es el sentido litúrgico de los ritos de la bendición. Dice en el numeral 9. Desde un punto de vista estrictamente litúrgico, la bendición requiere que aquello que se bendice sea conforme a la voluntad de Dios manifestada en las enseñanzas de la Iglesia. Para aquellos que me han escrito de que un documento muy confuso, hay algunas cosas que se las podría entender como que legítimamente la persona puede decir que es confuso, pero hay cada numeral que tú dices, si esto es confuso, entonces ya no entiendo qué es claridad. Porque este numeral es muy claro, como el 4. ¿Eh? Desde un punto de vista estrictamente litúrgico, la bendición requiere que aquello que se bendice sea conforme a la voluntad de Dios manifestada en las enseñanzas de la Iglesia. Es decir, por eso el mismo documento dice que bendecir litúrgicamente estas parejas, dado que en estas parejas evidentemente no son conforme a la voluntad de Dios, no se pueden bendecir. No se pueden bendecir litúrgicamente. Luego viene el numeral 10 que dice, las bendiciones se celebran de hecho en virtud de la fe y se ordena a la alabanza de Dios y al provecho espiritual de su pueblo. Como explica el ritual romano, para que esto se vea más claro, las fórmulas de bendición, según la antigua tradición, tienden como objetivo principal a glorificar a Dios por sus dones, impetrar sus beneficios y alejar del mundo el poder del maligno. Por ello se invita a quienes invocan la bendición de Dios a través de la Iglesia a intensificar sus disposiciones internas en aquella fe para la cual nada es imposible, y a confiar en aquella caridad que apremia a guardar los mandamientos de Dios. Por eso, mientras por un lado siempre y en todo lugar se nos ofrece la ocasión de alabar a Dios por Cristo en el Espíritu Santo, de invocarlo y darle gracias, por otra parte, la preocupación es que se trate de cosas, lugares o circunstancias que no contradigan la norma o el espíritu del Evangelio. Esta es una comprensión litúrgica de las bendiciones, en cuanto se convierten en ritos propuestos oficialmente por la Iglesia. Vuelve a decir lo mismo. Está dejando claro que litúrgicamente no se puede dar este tipo de bendiciones.
por lo que implica un acto litúrgico oficial de la iglesia. Ahora, a mí al estarle leyendo y en oración me hizo ruido del bueno esto que dice, déjenme irme un poquito más para arriba. Como explica el ritual romano, para que esto se vea más claro, las fórmulas de bendición según la antigua tradición tienden como objetivo principal: 1. A glorificar a Dios por sus dones. 2. Impetrar sus beneficios. Y 3. Alejar del mundo del poder del maligno. Qué importante es, ya es otro tema, pero se me vino a la cabeza que quieren que les diga. Alejar del mundo el poder del maligno. Esto es parte también de, del ser mismo de la bendición, y cuanto más de una bendición litúrgica. Entonces vuelvo y reparo un poquito con lo que acabo de decir con el numeral pasado. ¿Quién quita que este espíritu del maligno, que a una pareja con atracción al mismo sexo, que sea cínica respecto a la pecaminosidad del acto sexual contra natura, eh, precisamente el ser mismo de la bendición, que en parte tiene esto de ayudar a alejarnos del maligno, vaya teniendo sus efectos en dicha pareja? Digo, a lo menos yo creo que es legítimo decir, es posible. Posiblemente no, pero es posible. Es posible. Numeral 11. Basándose en estas consideraciones, la nota explicativa del citado responsum de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe recuerda que cuando con un rito litúrgico adecuado se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, lo que se bendice debe poder corresponder a los designios de Dios inscritos en la creación y plenamente revelados por Cristo el Señor. Es eso lo que se bendice. Por ello, dado que la Iglesia siempre ha considerado moralmente lícitas solo las relaciones sexuales que se viven dentro del matrimonio, no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica cuando ésta, de alguna manera, puede ofrecer una forma de legitimidad moral a una unión que presume de ser un matrimonio o a una práctica sexual extramatrimonial. Y aquí aplica también para hombres y mujeres, pero que tienen relaciones fuera del matrimonio. La sustancia de este pronunciamiento fue reiterada por el Santo Padre en su respuesta a los dubias de dos cardenales. Está reafirmando la doctrina de siempre, hermanos. Repito, no he leído todo, voy paso a paso. Chance y me estrello en los numerales, que alguien que me dijo que del 30 en adelante, una cosa de estas. Bueno, pues ya me estrellaré. Pero hasta aquí, ¿qué quieren que les diga? Este documento está reafirmando la doctrina de siempre. De siempre. Este numeral tiene una excelente claridad. En el numeral 12, se debe también evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo a este punto de vista. Ya está, aquí ya está dando un pasito. Se considera legítimo, ilegítimo, necesario, innecesario. Bueno, ahí puede entrar el debate. Pero primero ya ha dejado claro la doctrina de siempre. Ojo. Ahora dice, esas bendiciones litúrgicas, que evidentemente no se pueden dar salvo a un matrimonio fiel, exclusivo, fecundo, bueno, todas las cosas que vimos en el video pasado. Y por lo tanto aquí no pueden entrar parejas con atracción al mismo sexo, no pueden entrar parejas heterosexuales en adulterio, etcétera, etcétera, ¿va? Irregulares, parejas irregulares. Pero dice, se debe también evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo a este punto de vista. Me parece que este es el meollo de este documento, que repito, será legítimo, legítimo, te convenza o no te convenza, pero no está queriendo cambiar la doctrina, está diciendo, necesitamos ver la bendición de una manera más amplia y no solamente a nivel litúrgico, porque a nivel litúrgico no hay para dónde hacerse, no se puede bendecir más que un matrimonio bien hecho y derecho, vamos a decirlo así. Todas las demás relaciones, sean heterosexuales o homosexuales,
fuera de la concepción misma del matrimonio y de la sexualidad de la iglesia, no se puede bendecir litúrgicamente. Punto. Se cerró. Entonces este numeral dice, se debe también evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo a este punto de vista, porque nos llevaría a pretender para una simple bendición las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de los sacramentos. Paro aquí el numeral. Obvio, si fuera así, si solamente como alguien ya me escribió por ahí que dice, pero es que la bendición solamente litúrgica, pues fregados estamos. Empiecen a ir a misa solamente los que están en gracia. Punto. Los que no están en gracia, aunque saben, no, pero yo quiero ir a misa porque yo sé que no estoy en gracia, pero no voy a comulgar, pero quiero participar de la liturgia de la palabra, etc. No, mijito. Porque en la Santa Misa se despide, bueno, se cierra la liturgia, o más bien se continúa, porque no se queda cerrado, sino se continúa la liturgia, pero el rito litúrgico se termina con la bendición que aplica a todos. El Padre no dice, y ahí les va la bendición para que los que están en gracia. No. Me parece un buen acento del documento en decir que nos quede claro, la bendición litúrgica no hay para dónde hacerse. No se puede dar a personas con atracción al mismo sexo ni a heterosexuales en una situación irregular. Llámese adulterio, etcétera, etcétera. Pero esta claridad que se tiene no nos puede encerrar, porque esto implicaría, dice, porque nos llevaría a pretender para una simple bendición las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de los sacramentos. Y hay personas que no están en condición de los sacramentos. Les decía que la otra vez esta Verónica Flamenco, creo que le vi una publicación decir que esto era como innecesario y todo eso. Lo que necesitan estas parejas es mandarlos a la confesión. Muchos no están en capacidad de ir a la confesión, porque sería una confesión inválida. Todavía hay mucho trabajo que hacer con estas personas. Y si se reduce la vida espiritual a la vida litúrgica sacramental, que es a lo que tenemos que llegar, pero la realidad nos dice que muchos están millas atrás, millas de comprender esto. Ya no de vivirlo, de entenderlo, de entenderlo. Creo que me parece muy acertado esto del documento. Se debe también evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo a este punto de vista, es decir, litúrgico, porque nos llevaría a pretender para una simple bendición las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de los sacramentos. Y hoy por hoy es una minoría los que pueden recibir los sacramentos. Te gusten o no te gusten. De hecho, para mí sí se me hace escandaloso, y esto lo veo mucho en Estados Unidos, que, como ustedes saben, yo intento confesarme una vez a la semana. Eh, y son pocas veces en donde ves una filota de confesiones. La inmensa mayoría son pocos. Pero luego vas a la misa y en la misa se levanta el 80% a comulgar. Ahí hay algo que no cuadra. Ahí hay algo que no cuadra. O estoy en medio de puro santo que no peca, o en medio de puro sacrílego. Creo que esto pudiera ayudar a entender mejor este tipo de realidad y a valorar más la dimensión sacramental y no reducirla, el sacramento, a una bendicioncita, pero tampoco reducir la bendición a un acto meramente sacramental. Este riesgo exige que se amplíe más esta perspectiva, dice el documento. De hecho, existe el peligro que un gesto pastoral tan querido y difundido, como es la bendición, se someta a demasiados requisitos morales previos que bajo la pretensión de control podrían eclipsar la fuerza incondicional del amor de Dios en la que se basa el gesto de la bendición. Es decir, ya dar la visión de que el amor de Dios no es incondicional. Pero Dios no bendice el pecador, listo, listo. Pero aunque no lo entiendas, porque muchos no lo entienden esta parte,
En el mismo momento que tú estás pecando, Dios te sigue amando. Sí, no ama tu pecado, pero a ti como persona te sigue amando. Al punto de algo que digo que a muchos los ha escandalizado, pero refútenme, con argumentos, no simplemente con descalificaciones. Yo suelo decirles, tú no necesitas confesarte para que Dios te perdone. Pero ¿a qué me estoy refiriendo? Ojo, ¿a qué me estoy refiriendo? A que Dios al amar siempre perdona siempre. En el mismo momento que yo estoy pecando, Dios me está perdonando. Pero eso no significa que ese perdón tome acción en mi vida. Porque para que tome acción en mi vida, yo me tengo que arrepentir. Pero el perdón ahí está dado. Dios no es un caprichoso como tú y como yo, que dice, listo, pero hasta que me pida perdón lo perdono. Y mientras no te pida perdón, tú estás no perdonándolo. Dios no es ese tipo de niñote caprichoso como lo somos tú y yo. Dios perdona siempre. En el mismo momento que estás pecando, Él está perdonando. Pero los efectos de ese perdón tú no los vas a poder recibir. Se van a quedar afuera de tu puerta espiritual, de tu alma, afuera. Porque ¿qué es lo que abre esa puerta? El arrepentimiento. Pero el perdón está ahí dado. Entonces esta concepción de estar continuamente poniendo a Dios como si fuera, no sé, como un agente de aduana de la frontera, que casi casi te llevan los perros a ver si no llevas marihuana o alguna cosa, me parece que es una caricaturización injusta de Dios. Porque claro, Dios es justo, pero su amor es incondicional. Y si no hay elementos, listo, a nivel sacramental no se puede pasar esa línea, pero no podrá haber algunos elementos, algunos tipos de bendición, que pese a que estés en situación de pecado y entendiendo que no se está bendiciendo tu pecado, pueda ser un gesto con el cual te puedas sentir acogido y al sentirte y experimentarte acogido, empiece a trabajar una gracia de la conversión. Al menos lo dejo en pregunta. Ahora, este numeral, yo pensaba, dándole una buena catequesis, este numeral ayudará a realzar el sentido del sacramento. ¿O es que acaso no se valoran a veces más los sacramentales que el sacramento? Déjate de este documento. ¿No conoces de por pura casualidad a algunos católicos que se creen buenos católicos o que para ellos es suficiente el Santo Rosario, por así decirlo, y que pudiendo comulgar no comulgan, y que pudiéndose confesar no se confiesan, y que prefieren la novena que la Santa Misa, o la que me ha pasado un montón de veces, hermanos? Me piden charlas para ciertas parroquias y voy y, ay hermano, discúlpenos, pero es que el padre el día del grupo va a celebrar misa. Entonces nos dice que hasta después de la misa nosotros podemos ocupar la parroquia o el salón parroquial, etcétera, etcétera. Entonces, discúlpenos. ¿Disculpas de qué? Me vas a estar... Y algunos me han dicho, y nos molestábamos con el padre. ¿Por qué se molestan? Aunque no hubiera grupo de oración, de reunir todo eso, es la misa. O sea, te das cuenta que hoy por hoy el católico promedio no está bien catequizado en esto. Este numeral de este documento puede ayudar mucho a eso. ¿Sabes qué? Vamos a realzar el elemento de la bendición litúrgica sacramental. Por lo tanto, del sacramento, del valor del sacramento, que no se puede estar abaratando. Mejor vemos diferentes tipos de bendición, diferentes tipos de signos de acogida espiritual, religiosa, lo que tú quieras y todo eso. Pero el sacramento lo vamos a dejar en su sitio. Con una buena catequesis de numeral 12 ayudaría perfectamente a volver a regresarle la seriedad, la importancia, la prioridad del acto sacramental, del sacramento, perdón. No de los sacramentales,
Una cosa son los sacramentos. Es más, miren, muchos de ustedes que están viendo mucho este material, respóndete con honestidad. Dime la diferencia entre sacramento y sacramental. Sin buscar en Google ni nada de todo eso. Dite la verdad. ¿Me puedes decir tú la diferencia entre un sacramento y un sacramental? Se los firmo, hermanos, que la inmensa mayoría que están viendo este video no me va a poder responder. Si no es investigando. Entonces, me disculparán, no sé si en los numerales más adelante dice barrabasadas este documento, pero aquí hasta una oportunidad de empezar a catequizar, de empezar a distinguir entre sacramento y sacramental, y por lo tanto entre bendición del sacramento y las bendiciones como sacramentales o devocionales. Numeral 13. Precisamente a este respecto el Papa Francisco nos instó a no perder la caridad pastoral que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes, y a evitar ser jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. La aduana, repito, la aduana. Solamente los que están en gracia, listo, no, no. Que luego, repito, es una hipocresía, porque todos esos que sí alcanzan a pasar la aduana religiosa que muchos de estos católicos tradicionalistas ponen, no tradicionales, tradicionalistas, tocaría saber si verdaderamente, como decía don Enrique Suárez, ya ellos están a la altura que Dios pide de ellos. Porque si no están a la altura, discúlpenme, tampoco deberían pasar la aduana religiosa que muchos de estos ponen. Digo, para ser sencillos, básicamente la Santa Misa, los sacramentos y todo esto, solamente la Santísima Virgen tendría que estar recibiéndolos, básicamente, bajo los parámetros que estos quieren reducir la vida espiritual. Precisamente a este respecto, dice el numeral 13, el Papa Francisco nos instó a no perder la caridad pastoral que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes, y que, ojo, digo, esta caridad pastoral se puede equivocar, claro, el mismo Papa lo ha reconocido. Que es riesgosa, cierto, pero todo sea hacer el esfuerzo. Lo fácil es decir, no, ¿sabes qué? Punto. No traes todos los requisitos para pasar la aduana, ahí te quedas. Eso es lo sencillo. Y evitar ser jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. Miren, en una ocasión, no voy a decir nombres, en una parroquia de mayoría migrantes, y como saben, muchos de los migrantes campesinos aquí en los Estados Unidos no están fijos, porque van conforme van las cosechas. Entonces, en California están ahí, lo van subiendo, suben a quizá la papa en Idaho, y luego van a la naranja en la Florida, etcétera. Y hay como pequeñas rancherías, etcétera, donde les dan alojamiento, etcétera, pero están en continuo movimiento. Esta parroquia era mayoría de campesinos, migrantes. Y el párroco era muy entendible en eso, muy flexible. Alguien le podría decir, mala costumbre, no se andaba con tanto requisito para dar los sacramentos y todo esto. ¿Eh? Pero no era por una cuestión de conciencia laxa, porque hay los que por ser bonachones le permiten, mira, pues si no puedes llenar este requisito, pues mira, vente para acá, etcétera, con tal de que el estipendio del sacramento te llegue a ti, a tu parroquia, y no se vaya a otra parroquia. Entonces, yo he visto todo ese tipo de estupideces. No, acá era una cuestión pastoral. Cambian al párroco, llega otro, muy bueno, pero con esta visión de aduana. No saben lo brutalmente heridas que quedaron varias personas. Porque su niño ya no va a hacer la primera comunión, porque tiene que hacer 2 años corridos para... No puede estar ni más de 6 meses en ese lugar. ¿Qué quieres que haga? Se tiene que ir con sus padres a la pizca ahora de la uva. No, se quedan en el negar. No se puede, punto. Del rechazar y del excluir.
me disculparán, pero aquellos que abaratan la vida espiritual, la vida sacramental por ser bonachones, terrible. Pero igual de terrible aquellos que vuelven una aduana infranqueable en circunstancias que se necesita flexibilidad. A continuación respondemos a su propuesta desarrollando una comprensión más amplia de las bendiciones, dice el numeral 13. Iniciativas proactivas de los críticos, ¿cuántas han visto? De hecho, ya sé que muchos también recomiendan, pero ven lo que han dicho del documento tal y tal. Les dejo una tarea. Vayan y revisen cuántos proyectos proactivos, no de mera crítica, proactivos, por ejemplo, para con los hermanos con atracción del mismo sexo, para las parejas irregulares, encuentran en los canales de YouTube o en las redes sociales de estos críticos. Por favor, hágame alguien una tarea. Vayan y revisen todos los videos de esos y vean en cuántos hablan enseñando la castidad, en cuántos hablan de algún proyecto pastoral en donde pueden acogerse sin negar la doctrina, acoger a estos hermanos en situación irregular, etc. De hecho, pido el favor que alguien me haga ese trabajo. Agárrate cualquiera de los críticos de este documento, revisa sus redes sociales hasta el fondo y me encantaría que me dieran las estadísticas de en cuántos videos, en cuántas publicaciones, en cuántos dan contenido proactivo, soluciones, no meras críticas para este tipo de personas. Ustedes solo van a ver ustedes solamente van a ver las conclusiones de esta tarea que estoy dejando y que el que la quiera hacer. Son personas que en nombre de la doctrina solo niegan, rechazan y excluyen. Y que se ponga el saco el que le quepa. Termino la última partecita que medité, que se dice las bendiciones en la Sagrada Escritura. El numeral 14. Para reflexionar sobre las bendiciones recogiendo distintos puntos de vista necesitamos dejarnos iluminar ante todo por la voz de la Sagrada Escritura. Nuevamente encontramos aquí un elemento de discernimiento cristocéntrico, teocéntrico. Para aquellos que dicen, no, la iglesia del Papa Francisco es antropocéntrica. Bueno, pues acá está otro numeral, no es el primero que sale de este estilo. Para reflexionar sobre las bendiciones recogiendo distintos puntos de vista necesitamos dejarnos iluminar ante todo por la voz de la Sagrada Escritura. Numeral 15. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Número 6, 24, 26. Esta bendición sacerdotal que encontramos en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro de los Números, tiene un carácter descendente, que desciende, porque representa la invocación de la bendición que Dios desciende sobre el hombre. Esta constituye uno de los textos más antiguos de bendición divina. Existe además un segundo tipo de bendición que encontramos en las páginas bíblicas, aquella que sube desde la tierra al cielo hacia Dios. Bendecir equivale a alabar, celebrar, agradecer a Dios por su misericordia y fidelidad, por las maravillas que ha creado y por todo aquello que sucedió por su voluntad. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser su santo nombre. Salmo 103. Aquí me disculpará nuevamente para los críticos que, o sea, si yo me hubiera dejado guiar solamente por lo que dice la gente, qué injusto sería. Repito, chance y más adelante vienen los números más escandalosos, no sé, pero hasta el día de hoy digo, qué bendición de documento, está haciendo una catequesis tan necesaria. Suelto una pregunta nuevamente y respóndansela delante de Dios. Antes de leer este numeral, ¿alguien me podría decir cuál es el carácter de la bendición descendente y de la bendición ascendente? Sin googlear, ¿ya lo sabías? Honestamente yo, que he estudiado teología y todo este tipo, hasta lo podría haber concebido, pero no lo había conceptualizado.
Y doy gracias a este documento que dice, mira, qué interesante, la bendición tiene un carácter, hay una bendición de carácter descendente y una bendición de carácter ascendente. Es pura catequesis. Qué lástima que por tú estar escuchando a críticos que todo les parece mal, que como te digo, como decimos en México, no les embona ninguna, te estés perdiendo de este tipo de catequesis. Listo, habrá otros numerales que no te marchen y todo eso, bueno, listo. Pero que ojalá que no te quitaran la objetiva de decir, ¿sabes qué? Qué bien hace este documento catequizando en esto. Está teniendo una catequesis formativa. Entonces, repito, ¿cuántos en honestidad ya estaban formados en esto? En estos elementos de la bendición. Lástima que no se reconozcan estos elementos de este documento, simplemente por la crítica sistemática. Y aquí voy a leer el numeral 16 y 17 pegadito y les doy mis conclusiones. A Dios que bendice también nosotros respondemos bendiciendo. Melquisedec, rey de Salem, bendice a Abraham. Génesis 14. Rebeca es bendecida por sus familiares poco antes de convertirse en la esposa de Isaac. Génesis 24. El cual a su vez bendice su hijo Jacob. Génesis 27. Jacob bendice al faraón. Génesis 47. A sus nietos Efraín y Manasés. Génesis 48. Y a todos sus 12 hijos. Génesis 49. Moisés y Aarón bendice a la comunidad. Éxodo 39, Levítico 9. Los cabezas de familia bendicen los hijos con ocasión de los matrimonios antes de emprender un viaje en la cercanía de la muerte. Estas bendiciones aparecen como un don sobreabundante e incondicionado. La bendición presente en el Nuevo Testamento conserva sustancialmente el mismo significado veterotestamentario, es decir, del Antiguo Testamento. Encontramos el don divino que desciende, el agradecimiento del hombre que asciende y la bendición impartida del hombre que se extiende hacia sus iguales. Zacarías, tras haber recuperado el uso de la palabra, bendice al Señor por sus admirables obras. Lucas 1. El anciano Simeón, mientras tiene entre los brazos a Jesús recién nacido, bendice a Dios por haberle concedido la gracia de contemplar al Mesías Salvador y luego bendice a sus padres María y José. Lucas 2. Jesús bendice al Padre en el célebre himno de la alabanza de júbilo a él dirigido, que es una de mis citas favoritas. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque esto no lo ha revelado a los sabios y entendidos, sino a los pequeños y humildes. Mateo 11. Entonces fíjense la bellísima catequesis que yo estoy viendo en este documento. Con tal de entender la bendición, no solamente en el sentido litúrgico, hay que tomar en cuenta que hay bendiciones de carácter descendente, ascendente y extendiente que se da. Porque a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Por eso, por ejemplo, la bendición, cuando viene en sentido material, económico, ¿cuál es el principio católico de siempre? Cuando te llega la prosperidad y la abundancia de Dios a nivel material y económico, no es para que lo gastes en lujos, sino no para que incrementes tus lujos, sino para que incrementes tu generosidad. Porque a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Entonces ahí está el carácter de extenderlo. La bendición que tú has recibido, extenderla, no acapararla. Entonces, para mí, no sé, discúlpenme, chance sí me voy a topar con un documento o algún numeral que sea escandalizante, pero hasta el día de hoy, Dios mío, me parece excelente este documento. Aquí está dando una excelente catequesis que vuelvo y repito, ¿cuántos de ustedes antes de leerlo ya dominaban estos elementos de la bendición? Descendente, ascendente y extendiente. Ahora, una cosa sí me hizo ruidito, que ya no me dio tiempo para meterme. Cuando estaba explicando las diferentes bendiciones de cómo Jacob y a sus nietos Efraín y Manasés y uno cómo se extendió, dice, los cabezas de familias bendicen los hijos con ocasión de los matrimonios antes de emprender un viaje en la cercanía de la muerte. Estas bendiciones aparecen como un don sobreabundante e incondicionado. Yo no sé si es del todo incondicionado. Sería meterme en los textos bíblicos a ver si en alguna de estas bendiciones no hubo en alguna condición. Fue la única cosa que en honestidad tengo que decirlo y dejarlo abierto.
Porque chance y algunas de estas bendiciones sí había algún tipo de condicionamiento, ¿eh? Y no es del todo exacto el documento aquí. Termino con el numeral 18 y 19. En continuidad con el Antiguo Testamento, la bendición en Jesús no es sólo ascendente en referencia al Padre, sino también descendente, vertida sobre los otros como gesto de gracia, protección y bondad. El propio Jesús llevó a cabo y promovió esta práctica. Por ejemplo, bendice a los niños, y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndole las manos. Marcos 10. Y la historia terrenal de Jesús terminará precisamente con una bendición final reservada a los 11, poco antes de subir al Padre. Y levantando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. La última imagen de Jesús en la tierra son sus manos alzadas en el acto de bendecir. Esto me parece muy fino del documento. La última imagen antes de la ascensión del Señor, de Jesús, es un Jesús bendiciendo. Y dice el numeral 19, en su misterio de amor, a través de Cristo, Dios comunica a su iglesia el poder de bendecir, concedida por Dios al ser humano y otorgada por estos al prójimo. La bendición se transforma en inclusión, solidaridad y pacificación. Es un mensaje positivo de consuelo, atención y aliento. La bendición expresa el abrazo misericordioso de Dios y la maternidad de la Iglesia que invita al fiel a tener los mismos sentimientos de Dios hacia sus propios hermanos y hermanas. Repito, no será, les puede salir mal la jugada, repito, pero no será este documento una intención de que estas personas que están objetivamente en una relación irregular, pecaminosa, precisamente un tipo de bendición que no es litúrgica, sea el inicio de un proceso de cristificación? Lo dejo en pregunta. Y quizá no vaya mucho con el tema, aunque yo creo que al final sí lo lleva. Al estar leyendo esto, ya dice el numeral 19, la bendición expresa el abrazo misericordioso de Dios y la maternidad de la Iglesia que invita al fiel a tener los mismos sentimientos de Dios hacia sus propios hermanos y hermanas. En automático estaba ahí poquito antes de comenzar la Santa Misa, haciendo esto, y se me vino esa pregunta, ¿tengo los mismos sentimientos de Cristo? Y ojalá se los paso. ¿Estés a favor o en contra del documento? Mira, no nos viene mal empezar a entender, porque chance y estamos reaccionando desde los sentimientos de Cristian Huerta, y esos sí pueden estar bastante corrompidos. Y la opinión que tú estás teniendo, por mucho que creas que es la correcta, la verdadera ortodoxia, ¿qué tal si agregas con honestidad esta pregunta? ¿Tengo los sentimientos de Cristo? Porque aunque tengas la verdad, si no tienes los sentimientos de Cristo, ¿cómo será expresada esa verdad por parte tuya? Los que han hablado del documento, ¿han reparado en esto? Les pregunto. Repito, yo no he estado viendo videos, nomás he visto el primero, que fue con el que yo me di cuenta de este documento, el primero del Padre Forte. De más, tratado de no dejarme influenciar, hacer yo mi trabajo de lectura, de oración y todo esto, pero yo les voy ya preguntando, todos los que han hablado a favor o en contra del documento, ¿han reparado en esta parte que dice de tener los sentimientos de Dios? Invita al fiel a tener los mismos sentimientos de Dios y a sus propios hermanos y hermanas. ¿Los que han hablado del documento han reparado en esto? Les pregunto. A mí me resuena. Y si me apuras, entiendo por el primer video del Padre Fortea, también le resonó a él, porque él mismo dice que se siente apenado, que después de leer este documento, identificó que en varios momentos de su vida ha tenido una concepción rígida, poco pastoral para con estos hermanos. Y esto significa que el Padre Fortea
está haciendo un cuestionamiento de que quizá en muchos momentos esta situación no la ha tratado desde los sentimientos de Cristo. Los demás videos de crítica a favor o en contra de este documento, les pregunto, ¿han visto que se haga énfasis en este elemento? Pues bueno, lo voy a dejar aquí. Hacemos la consagración a la Santísima Virgen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y termino nuevamente diciendo, por los 5 de los 1700 hermanos que aquí en Los Ángeles en el 2023 han perdido la vida en situación de calle de desamparo. Por David Allen, que el Señor tenga misericordia de su alma. Por David Kennedy. Por Derrick Grajeda. Por DeAndre Jackson. Y por David Cube. Y evidentemente la que no tiene nombre, por todos aquellos que han muerto y que, pues, qué tan precaria habrá sido esa situación de sus desamparados que ni siquiera pudieron identificar su nombre, ¿verdad? Así que por todos ellos, y pues los veo el próximo video. No sé cuántos me va a llevar toda esta serie, pero sí quiero ser lo más responsable posible y no irme a la fácil de simplemente escuchar lo que están diciendo otros y apoltronarme ahí sin yo mismo hacer la tarea, ¿eh? Y los vuelvo a invitar. Vayan, lean el documento sin prejuicio, con recta intención, abiertos al Espíritu Santo y sobre todo en un clima de oración. Que Dios les bendiga.